es el Dios de maravillas. El Dios que usted y yo adoramos esta noche es el Dios de maravillas. Le voy a pedir, amada iglesia, que se ponga de pie. Vamos a orar en el Señor. Luego leemos la palabra del Señor, hermanos. Digámosle, cierre sus ojitos y digámosle: Padre que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Dios, por este hermoso privilegio que usted nos da, Señor, esta noche, Padre, de estar una vez más en este lugar, Padre bendito. En este lugar, Señor, hemos venido esta noche con el propósito, Padre, de que usted nos llene a través de su palabra, Padre, nos alimente, Señor, y llene ese vacío, Padre, que puede haber en cada uno de nosotros. Padre, instrúyanos a través de su palabra, enséñanos a través de su palabra, Señor. Alimente, Señor, nuestra alma, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, yo le pido, Señor, que esta noche, amado Dios, usted tome el control, Señor, de cada vida, Padre bendito, de cada hermana, de cada hermano, Señor, que esta noche estamos acá reunidos, bendito Dios, y también de aquellos que no han venido. Usted conoce las razones y los motivos por los cuales ellos no están presentes, pero allí donde ellos están, Señor, permítales, bendito Dios, que se encuentren bien, que estén, Señor, con el cuidado suyo, bendito Dios. Padre, protégelos, guárdalos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, le rogamos, Señor amado, que se quede en medio nuestro esta noche, Señor, y nos instruya a través de su palabra. Permítanos entender lo que esta noche vamos a leer. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Leímos la palabra del Señor en primera de Pedro, hermanos. La primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 23, vamos a leer, hermanos. Pedro, capítulo 1, versículo 23. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gloria a Dios. Siéntese. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos permite esta noche leer su bendita palabra. Y vamos a estar hablando acerca, hermanos, del tema el poder de la palabra. Porque el poder de la palabra, hermanos, es lo que a usted y a mí esta noche nos tiene en este lugar. Porque la palabra de Dios tiene poder y es poderosa, hermanos, para cambiar, para transformar la vida del ser humano. La palabra de Dios es la cual a cada uno de nosotros nos ha transformado y nos ha permitido esta noche estar en este lugar. Porque hemos leído, hermanos, este versículo 23 hasta el 25 de primera de Pedro, y en donde dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Esta palabra, hermanos, es maravillosa porque ha hecho cambios en la vida del ser humano. Esta palabra, hermanos, ha transformado muchas vidas. Muchas vidas, hermanos, que usted no se imagina. Quizás habían personas, hermanos, que estaban al borde de la muerte y escucharon esta palabra que dice que es viva y permanece para siempre. Y esta palabra les dio vida a estas personas. Esta palabra los levantó del estado donde ellos se encontraban. Y también nos levantó a nosotros del estado de donde nosotros estábamos. Porque estábamos en un estado nosotros terrible, hermanos. No todos estábamos aquí, estábamos en un estado terrible en nuestra vida pasada, hermanos. Y esta palabra que hoy hemos leído es la cual nos ha dado
dado vida. Gloria a Dios. Es la palabra que nos tiene en este lugar. Señor. Mire cómo estamos hoy, hermanos. Hemos sido transformados, hermanos. Hemos sido cambiados totalmente por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de nuestro Dios. Usted y yo ha alcanzado grandes cosas en el camino del Señor. ¿O no es así, iglesia? Todos hemos alcanzado cosas grandes de parte de nuestro Dios. Y todo ha sido, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. A través de ese poder que la palabra de Dios tiene para transformar y para cambiar las vidas del ser humano. Dice por ahí un versículo que por el oír viene la fe. Así es. Así es que, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos transformó. Qué bueno, hermanos, porque tuvimos esa oportunidad. Muchos quizás no la tuvieron y ya no están con nosotros. Pero usted y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de obedecer la palabra del Señor. Y por eso estamos en este lugar, hermanos. Y por eso debemos de estar siempre nosotros agradecidos con Dios, porque a través de su palabra que ha dejado en este libro que tengo acá yo, y usted tiene ahí también en sus manos, hermano, ese libro está lleno de la palabra de Dios, de la palabra transformadora de nuestro Dios. Hay una palabra, hermanos, maravillosa, y dice el versículo 23, siendo, dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estos versículos, hermanos, me llevan allá, hermanos, a donde, allá el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 33, hermanos, versículo 23, versículo 23, en donde dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero dice, mis palabras no pasarán. Así es. Mis palabras, dice, permanecerán. Aleluya. Él está diciendo mis palabras, oiga bien, no dice la palabra. Dice mis palabras, porque es mucha palabra. Aleluya. Y esta palabra que está escrita en este libro sagrado no pasará nunca. Amén. Todo va a pasar, si va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, hermanos. Eso quiere decir que todo va a pasar. Todo va a pasar, hermano. Cuanto es en la tierra, todo se va a acabar un día. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Y por qué permanecerá para siempre, hermanos? Allá en Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva, nos dio vida a usted y a mí. Y es eficaz porque no se equivocó, porque no se equivoca. Es eficaz en lo que está escrito. Hermanos, se cumple al pie de la letra. Ahí no se puede perder usted. No me puedo perder yo, porque la palabra de Dios, hermanos, no se equivoca. La palabra de Dios es viva, dice Hebreos. Es viva y eficaz, que corta, dice, el alma, el espíritu, los huesos y hasta los tuétanos, dice. Es una espada de dos filos. Así dice Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 12. Hermanos, pero esta palabra, hermanos, cuando dice que es viva y eficaz, hermanos, es porque la palabra tiene poder. Es porque la palabra es poderosa. Y porque la palabra, hermanos, es poderosa en todas las áreas, hermanos, que usted se pueda imaginar. La palabra de Dios es veraz, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para arreglar su vida, para arreglar la vida de aquel que anda allá afuera, de aquel borracho, de aquel drogadicto, de aquella prostituta, de aquel homosexual. La palabra lo puede transformar. La palabra tiene poder para transformar. Si solamente dice el Señor, hermanos, también que para el que cree todo es posible. Y que no hemos creído, es por esa razón que todo ha sido posible en nuestra vida. Para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Solamente que esta persona tiene que creer en el Señor, tiene que creer en el Señor, y la palabra hará cosas, hará maravillas en su vida.
Así como usted y yo un día creímos en el Señor. Y mire cómo estamos hoy. Ahora usted y yo nos arrepentimos de haber perdido el tiempo. Pero de haber conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, no nos arrepentimos. No, Señor. Ahí estamos felices, hermanos, porque hemos conocido al Dios de la gloria, al Dios de misericordia, al Dios, hermanos, que nos cambió, hermanos, que nos dio una nueva vida y nos dio esperanza. Nos ha dado la eternidad, nada más que hay que cuidarla. Nos ha dado la salvación, pero también tenemos que cuidarla. Porque esto no es que ya somos salvos y ya estuvo, hermano. No, es decir, de verdad, hermanos, el Señor ha dicho que sí nos ha dado salvación, pero hay que tener cuidado porque en un momento, hermanos, podemos perder la salvación. Pero usted y yo debemos cultivar la salvación para que no la perdamos, hermanos, para que no perdamos la salvación. Y dice, hermanos, el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mire, hermanos, qué palabra maravillosa. Porque toda, dice, carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor. La flor, dice que la hierba se seca y la flor se cae. Qué tremenda esta palabra, hermanos, para aquellos hermanos que son orgullosos, para aquellas hermanas que son orgullosas, para aquellas hermanas que son vanidosas, para aquellos hermanos que son vanidosos. Para ellos es esta palabra, para que entiendan, hermanos, que si la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, hermanos, eso significa que todo se acabará. Y lo estamos leyendo en este versículo 24, hermanos, porque dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, hermanos, como flor. La hierba, dice, se seca y la flor se cae. No dura mucho, hermanos. No dura mucho, hermanos. Ese orgullo, hermanos, no dura mucho. ¿Por qué? Porque es, hermanos, como la hierba. Y la hierba se seca. Usted y yo un día tenemos que partir de esta tierra. Nacemos bien bonitos, hermanos, nacemos nosotros, crecemos y seguimos siendo bonitos, pero llega un momento, hermanos, en que todo eso bonito se va terminando, la belleza va terminando en la mujer y en el hombre, la juventud pasa, hermanos. Amén, aleluya. Pero hay muchos que no aceptan que la vejez tiene que llegar a su vida, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Él nos equivocó, Él es sabio, hermanos, Él sabe lo que hace, Él sabe cómo lleva las cosas, hermanos. Pero aquí dice, hermanos, que toda carne es como hierba. ¿Por qué? Porque todo tiene que acabar. La hierba se seca, también usted y yo nos vamos a secar un día. Un día su carne se va a secar. Un día mi carne se va a secar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Qué más tremendo la flor. Imagínense, hermanos, un hombre que se queda orgulloso, que se sienta que es glorioso, hermano, que tiene una gran gloria en su vida, hermanos, porque tiene que ser grandes cosas, o tiene como vivir bien, hermano, pero debería de saber que un día eso se va a acabar, porque la palabra de Dios lo dice. Dice que la hierba se seca y la flor se cae. Todo se termina, hermanos. Todo se termina, todo se acaba, pero muchas veces nosotros no queremos entender eso. Habemos muchas personas, hermanos, y le digo habemos, aunque yo no tengo ese pensamiento, pero estoy predicando esta noche, y por eso le digo habemos personas que no queremos aceptar la voluntad de Dios. Vamos envejeciendo y andamos buscando cómo vernos mejor, hermanos. Pero ¿qué es eso? Es vanidad. Eso es vanidad, hermano. Queremos ver como que si somos jóvenes, aceptemos que ya estamos envejeciendo, hermano. Muchas personas son así, hermano. Y dentro de la iglesia. Y la palabra hay que leerla. A veces decimos que la leemos, pero no la leemos.
Porque si la leyéramos, hermanos, entendiéramos que todo va a pasar en esta vida. Todo terminará en esta vida. Por muchas cosas que usted se haga para verse más joven, todo se acabará. Y es por gusto eso. Así es. Eso es por gusto, hermano. Porque el Señor sabe cómo lleva las cosas. Les voy a invitar a que leamos un versículo, hermanos, allá en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo capítulo 5 está hablando una gran verdad, hermanos. Una gran verdad, dice Mateo 5. Mire lo que dice Mateo 5, versículo, hermanos, 36. Dice el versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Oiga lo que dice, no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello. ¿Por qué dice esto el Señor? No es que usted no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer. No es que usted no lo pueda hacer. Usted puede hacer blanco su pelo, usted lo puede hacer negro, rubio, como quiera, verde, rojo, como quiera. Pero el Señor no lo está diciendo porque usted no puede hacer eso. Él le dice porque no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque a Él no le place que usted lo haga. Por eso, hermano, por eso está diciendo, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello en tu cabeza. Claro, cabeza le puse yo, porque ahí solo dice negro. Pero el pelo está en la cabeza. No puedes hacer blanco ni negro, dice, un solo cabello de tu cabeza. Pero viene la hermana y dice, ¿cómo dice Señor? Claro que lo puedo hacer, ya va a ver. Y no solo uno, y no lo pinta todo. Pero se cae. Hermanos, pero se va a caer un día. Claro que se va a caer un día. Va a pasar todo eso, hermanos, eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Y eso no le agrada al Señor. Seamos reales, hermanos, con el Señor. Seamos reales. Cuando el Señor le dijo allá, hermanos, en Marcos capítulo 8, le dijo, versículo 15, le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, y la levadura de Herodes. ¿Qué les estaba hablando? De la levadura del pan. Les estaba diciendo, cuídense de no ser hipócritas ustedes como los fariseos. Cuídense de no ser hipócritas como Herodes. Porque la hipocresía no le agrada al Señor. Porque la hipocresía no le agrada al Señor. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Les estaba diciendo, cuídense de la hipocresía de ellos. Cuídense de no ser ustedes hipócritas también. Eso les estaba diciendo. Y eso nos dice esta noche el Señor. Cuidémonos de no ser hipócritas nosotros, hermanos. Seamos leales con nuestro Dios. Vivamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Vivamos como tal, hermanos. Cuesta, yo sé que cuesta. No es fácil aceptar muchas cosas que no nos agradan a nosotros, pero tienen que agradarnos porque es la voluntad de Dios. Y si usted vive bajo la voluntad de Dios, aceptémoslo, hermanos. Porque es la voluntad de Dios. El Señor quiere que vivamos bajo su voluntad. Porque si a Él le place esta noche, nos lleva y ¿qué vamos a hacer? Aunque tengamos mucho dinero, todo va a quedar. Nada nos vamos a llevar. Un día dice que todo va a pasar. Ahí estábamos leyendo la palabra allí en Lucas 21, 23. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Miren qué bonito, hermanos. Pero esta noche, hermanos, estamos viendo el poder de la palabra. El poder de la palabra, le dije, nos ha transformado, nos ha cambiado. Pero hagámosle énfasis a eso. Cuando decimos que hemos sido cambiados, hemos sido transformados, hagámosle énfasis a eso. Porque hemos sido cambiados de verdad, pues demostremos. Hemos sido cambiados, que hemos sido transformados por la palabra de Dios. Y ya no vivamos, hermanos, hipócritamente. Vivamos realmente, hermanos, como somos. Seamos realistas, hermanos. Es de la palabra del Señor, hermanos. El mismo apóstol Pedro le dijo que dure tu palabra. Pero es que es verdad. Así es la palabra del Señor, hermanos. Y dice
Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oiga, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto no va a cambiar, esto no va a pasar, esto va a permanecer para siempre. Porque vamos a estar allá con Él y allá vamos a oír palabra del Señor. No va a pasar esta palabra, todo va a pasar en la tierra, todo va a terminar en la tierra. La vanidad y la hipocresía se acabará, todo se acabará en esta tierra, hermanos. Pero cuidémonos nosotros de no ser hallados vanidosos, de no ser hallados hipócritas, de no ser hallados vanidosos, hermanos. Cuidémonos nosotros para que un día estemos con el Señor, para que un día estemos allá, hermanos, con nuestro Dios. Juan 3:5, hermanos, hay una palabra que le quiero leer, hermanos, porque es algo, hermanos, que tiene que ver también con esto, con el primer versículo que leíamos, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, el Señor le está diciendo, hermanos, a aquel hombre que era un maestro en Israel, aquel hombre llamado Nicodemos. Él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Esta palabra no pasa, no cambia. Allá en Juan decía esto, hermanos. Allá en Juan decía eso, y aquí primera de Pedro dice, renacido no de simiente, dice incorruptible, sino de corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Allá, hermanos, él no entendía qué era eso. Él no entendía siendo un maestro. Él se había encontrado con esa palabra que no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Hubo un momento en que le dijo que ¿acaso podemos entrar nuevamente en el vientre de nuestra madre y volver a nacer? No sea bobo, le dijo el Señor. El Señor estaba hablando de nacer, de un renacimiento, hermanos, en agua y en el Espíritu. Amén, así es. Usted y yo hoy lo entendemos. Pero hay mucha gente allá afuera que no entiende aún esto, y esto no es nuevo. Pero hay gente que si usted le dice que es necesario nacer de nuevo, se ponen a reír de uno, se burlan de uno. Pero hay gente de los que se burlan. Porque la palabra está escrita, hermanos, y la palabra no pasará. Y aquí dice, siendo renacidos. O sea, usted nació, usted y yo hemos nacido una vez. Pero en el Señor volvimos a nacer. Y no volvimos a nacer de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Amén, iglesia, se alegra por esto, se alegra por haber nacido de una simiente incorruptible. Aleluya. Allá, hermanos, dice, hermanos, que el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta es la palabra, hermanos. Él está hablando de esta palabra que es anunciada por el Evangelio. Esto que ahora estamos anunciando, hermanos, esto es lo que ha hecho, hermanos, que muchos nazcan de nuevo. Esta palabra, por ser anunciada esta palabra, por ser llevada a todo lugar, hermanos, ha hecho que muchos nazcamos de nuevo. Que muchos hayamos alcanzado el nuevo nacimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Por eso le puse el tema, el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es poderosa. Y lo estamos viendo aquí, iglesia. Lo estamos leyendo en el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nadie es cristiano evangélico sin haber escuchado esta poderosa palabra. Ha sido necesario haber escuchado la palabra del Señor para lograr nosotros entender y poder llegar al nuevo nacimiento. Ahora somos renacidos en el Señor.
Ahora hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Ahora somos nuevas criaturas Gloria a en Dios. Cristo Jesús. Amén. Pero hay muchas cosas que aún, hermanos, hacemos que al Señor no le agradan, aún siendo nacidos de nuevo. Ay, Señor, Pero ayúdanos. por esas cosas es que tenemos que luchar para cambiarlas. Tenemos que luchar, hermanos, de rodillas para cambiar esas cosas que todavía hay en nosotros, que no hemos podido quitarlas de nosotros. El Señor nos ha dicho que nos ha perdonado nuestros pecados. El Señor nos ha dicho que somos salvos. El Señor nos ha dicho que vamos a estar allá en la boda del Cordero. Pero lo que Él no nos ha dicho, hermanos, es que mientras llegamos a las bodas, hay que perseverar y hay que luchar y hay que pelear, hermanos. A veces somos pleitistas, hermanos, entre nosotros. Pero peleemos, hermanos, por estar allá en el cielo. Peleemos por estar allá arriba. Peleemos por estar con el Señor, hermanos. No peleemos nosotros mismos. Peleemos por estar con el Señor. Porque esa es nuestra lucha. Esa es nuestra guerra, hermanos. Esa es la guerra que usted y yo tenemos que pelear y tenemos que ganarla. No tenemos que dejarnos vencer por el enemigo. Tenemos que vencer nosotros. Tenemos que ser vencedores, hermanos, en Cristo Jesús. Tenemos que vencer al enemigo, hermanos, porque si nos dejamos vencer, vamos a perder, hermanos, lo que nuestro Dios nos ha dado. Dice Primera de Pedro, hermanos, siempre el versículo 1 y el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito, dice, hermanos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo renacer. ¿A través de qué, hermanos? Nos hizo renacer, dice, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. A través, dice, hermanos, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Señor, nuestro Dios, nos hizo renacer de nuevo. ¿Y cuándo sucedió eso? A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermanos, Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y así fue, resucitó para enseñarnos a nosotros que lo que Él había dicho, hermanos, no era mentira. Él había dicho, hermanos, Él ya lo había hablado, pero muchos no lo creyeron, hermanos. Así como hoy en día, muchos no lo creen. Pero que Dios tenga misericordia de aquellos que no lo creen, hermanos. Porque usted y yo hemos creído que eso es una realidad. Hemos creído que a través de esa resurrección, usted y yo hemos alcanzado vida. Amén. Hemos sido renacidos de nuevo. Hermanos, a través de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 31, leamos, hermanos. Proverbios, el último capítulo del libro de Proverbios, hermanos. Leámoslo, por favor. Búsquelo ahí, hermanos. 31, versículo 30. Dice, hermanos, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aleluya. Alegres, hermana. Alegres, hermana. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Todo pasará, hermanos. La gracia en la mujer cuando está joven. La hermosura, hermanos, se terminará. Igual los hombres, se terminará nuestra belleza, hermanos. Puede ser que ahora seamos bonitos, pero más adelante ya no lo vamos a hacer. Y por más que hagamos lo que queramos, no vamos a poder hacer nada. Porque es la ley de la vida. Que vamos a nacer y vamos a envejecer. Esa es la ley de la vida, hermanos. Usted tiene que llegar a viejita, a viejito, ancianito, si así Dios se lo permite. Ahora puede ser que sea muy bonita, muy hermosa, muy elegante, pero esa belleza va a pasar.
eso no hay que ser orgullosos. Señor. Por eso no hay que ser vanidosos. Sí, Señor, así es. Aprovechemos esa belleza, jóvenes, para alabar al Señor, para servir al Señor. Aprovechemos esa belleza, hermano, que hoy viene para que puedan adorar al Señor. Amén. Porque ya después no se puede, hermanos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si la mujer no teme a Jehová, entonces no será alabada. Y la mujer que teme a Jehová vive desordenadamente. No, ¿verdad? Vive ordenadamente. Vive obedeciendo al Señor. Vive en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la mujer, hermanos, que será alabada. Esa es la mujer que será exaltada, hermanos. La mujer que teme a Jehová. Y si usted como mujer teme a Jehová, entonces se va a pegar a la palabra del Señor. Se va a pegar a lo que Dios quiere que usted sea. Y que usted va a vivir como Dios quiere que usted viva. Muchas podrán decir, hermano, eso es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice un versículo en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no hay imposibles en el Señor. Usted y yo estamos en Cristo, ¿sí o no? Entonces nada es imposible para nosotros. Todo lo podemos en Cristo. Todo está que vayamos al lugar correcto. Ahí está todo, hermano. Que estemos en el lugar correcto. Por esto, hermanos, este versículo habla mucho, hermanos, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿De qué le sirve a una mujer quererse ser hermosa cuando ya no lo es? ¿De qué le sirve? ¿O para qué? ¿O para qué? Si el esposo ya disfrutó su hermosura, su belleza, ahora la va a querer como usted está, como usted esté. Entonces, ¿para qué luchar por querer hacer algo que no podemos? Que no va a poder. Conformémonos. Que ya nuestro tiempo está pasando. Ya estamos mayores, ya estamos viejitos. Todo va a pasar, hermano. No nos engañemos. Engañosa dice que es, hermanos, la gracia y vana la hermosura. Eso es vanidad, hermano. Eso es vanidad. Vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Siempre, hermanos, debemos ir al Señor, pero debemos de tratar la manera de agradar al Señor. No ser, hermanos, no venir aquí, hermanos, a servir de piedra de tropiezo. Mire, si de este tema, hermanos, hay mucha tela que cortar. Y a veces nosotros, hermanos, no lo hacemos. No por miedo. No. Muchas veces, hermanos, porque hay personas que se ofenden, se sienten heridas. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la que está escrita, es la que leemos. Allí leímos, hermanos, que vana es la hermosura, ¿verdad? Vana es la gracia y ¿qué dice la hermosura? ¿Qué es? Engañosa la gracia y vana la hermosura. Entonces, hermanos, vemos que eso ya no es para los hijos de Dios. Ya no, hermanos, ya no luchemos por querer cambiar nuestro rostro. Ya no luchemos por querernos ver mejor cuando ya no podemos. Ya estamos en la edad que estamos y deberíamos de darle gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta este día, hermanos. Eso debemos de ser nosotros. Ya no preocuparnos por quedar bien con la hermana, el hermano, para que nos vean bonitos. Ya no, hermano, preocupémonos por estar bien con el Señor. Por eso preocupémonos. Leímos ahí Mateo 5, 23, ¿verdad? O 36, que no podemos hacer blanco ni negro un cabello de nuestra cabeza. No podemos. Y como le dije al principio, no es porque usted no pueda, si usted puede hacerlo. Pero a Dios no le agrada. Eso es lo que él está diciendo ahí. Es como cuando le leo el versículo
de 8, Marcos 8:15, en donde dice que les dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero no les estaba diciendo, no les estaba hablando de la levadura que usted y yo conocemos. Les estaba diciendo de la hipocresía, porque ellos eran hipócritas. Y les dijo, ustedes, como mis discípulos, cuídense de no ser también ustedes hipócritas. Porque la hipocresía no le agrada a Dios, hermanos. Tenemos que ser sinceros, hermanos, con nosotros mismos primeramente y después con los demás. Amén, iglesia. Porque si usted es sincera con usted misma, es sincera con los demás. Que Dios nos ayude, iglesia, para que nosotros podamos cumplir, hermanos, con lo que la palabra dice. Para que podamos vivir, hermanos, conforme la palabra de Dios. Para que no vivamos, hermanos, engañándonos nosotros mismos. Para que no vengamos aquí con una carita de piedad cuando no hay piedad en nosotros. Que no vengamos aquí, hermanos, a tratar de engañar al hermano, porque a Dios no lo vamos a engañar. Él nos conoce, Él sabe cómo estamos delante de Él, Él sabe quiénes somos nosotros, cómo vivimos. Él sabe todo de nosotros. Nosotros no estamos, hermanos, no ocultamos nada, no podemos ocultar nada delante de los ojos de Dios. Él sabe cómo está usted. Él sabe cuáles son sus propósitos en su vida. Él sabe por qué usted viene a este lugar. Él sabe por qué usted todavía hay cosas que no las puede dejar. Él sabe, pero Él ahí está con sus manos esperando que usted se acerque a Él para pedirle fortaleza, para pedirle fuerza, para que le ayude a superar lo que usted solo no puede superar. Hay cosas, hermanos, que nosotros las podemos superar por nuestra propia cuenta. Hay cosas, pero hay cosas difíciles que no podemos nosotros, hermanos. Hay cosas que no podemos. Yo, hermano, no le voy a decir de toda la vida porque no fue de toda la vida, pero yo tomé mucho tiempo, hermano. Yo tomé bebidas alcohólicas, hermano, pero yo no podía. Yo llegué a un punto, hermano, que yo lloraba en la mañana, porque yo decía, Señor, yo no he sido así, yo no soy así, no quiero ser así, pero ayúdeme. Pero tantos años, hermano, yo pasé pidiendo en el Señor, yo no miraba respuesta. Hasta que el Señor me respondió de su manera, como Él quiso hacerlo. Y aquí entendí, hermano. Y para la gloria de nuestro Dios, hasta hoy, hasta este día, estoy sin probar una gota de eso. Porque cuando Dios hace la obra, la hace bien. Cuando usted se dispone a buscar del Señor, a pedirle a Dios que la cambie, que lo cambie, que quite de usted lo que usted no puede ser, Él lo hace. Él lo hace. Si hay cosas tremendas en su vida, Él sabe que están ahí, pero también Él tiene el poder para hacer ese milagro en su vida. Dios hizo un milagro en mi vida. Ayer yo fui a una PNC por ahí, a un puesto de PNC a poner una denuncia que extravié la tarjeta de Pica. Y el policía que me atendió, bien contento, ¿no? Y me dijo, ya no toma. Yo se lo vi bien, pero estoy hablando de años. Yo no me olvido de su cara. Ay, Señor. Oye, no, le dije yo. Mire, pero me atendió bien el hombre y me recomendó con otra persona para que él me hiciera el documento y lo fuera a entregar a hacer trasero. Así es que, viste, hermano, pero ¿quién hizo la obra? Dios, hermano. Dios. Así es que no dude en ningún momento que Dios no puede cambiar lo que usted no puede cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, hermano. Todo puede cambiarlo Dios en su vida. Todo le puede ayudar Dios en su vida. Y no busquemos otros medios. Y no creamos que Dios no está con nosotros. ¿Cómo no, iglesia? Pero mi hermana dijo hace un rato, a su tiempo. En el tiempo de Dios. Ahí recibiremos todo lo que nosotros queremos de Dios. Pero Dios, hermanos, siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está con todos nosotros.
Así que esta noche, iglesia, pidámosle a Dios Amén. que esta palabra no caiga en saco roto, no haya caído en saco roto, Sí, Señor. sino que esta palabra dé su fruto a su tiempo. Amén, gloria a Dios. Amén. Cierra sus ojos, digámosle.